sentido tradicional, en el sentido en que Benjamin iba a hablar de la experiencia. Y que tampoco tiene parámetros generales compartidos. El individuo del siglo XX, el habitante de la gran ciudad, es un individuo desorientado, en una sociedad desencantada, en una sociedad en que los grandes sistemas morales, religiosos, no tienen un peso capaz de unir al conjunto de la sociedad. El único modo de acceder a la comprensión de una sociedad es analizar la superficie de la sociedad. ¿Qué son los fenómenos de la superficie? Los fenómenos más banales, más insignificantes en apariencia. Es algo que Krakauer en parte había aprendido de Simmel. Simmel había escrito sobre fenómenos que se consideraban en aquella época indignos de la filosofía. La moda, la coquetería, la aventura, las exposiciones de pinturas. En este mismo sentido, señala Krakauer que lo sustancial de la vida contemporánea está en lo más banal, lo más insignificante. Por eso es capaz de escribir un libro, un tratado filosófico sobre el policial, o sobre los films de Hollywood, sobre las películas de Chaplin, sobre los cafés, sobre los locales de baile a los que acuden los empleados. Hay una frase que emplea Benjamin y que es una idea tomada de Krakauer. Benjamin decía que una filosofía que no puede explicar cómo se adivina el futuro a partir de la borra del café no es filosofía. Es decir, la filosofía tiene que olvidarse de una ocupación solo con los grandes temas, con las cuestiones últimas. Krakauer pensaba que el historiador se ocupa de las anteúltimas cosas y que esas son las importantes, porque el ámbito que respiramos y el mundo en el que nos movemos no es el de las últimas, es el de las anteúltimas cosas. The last things before the last, decía Krakauer en el subtítulo de su último libro. ¿Cuál es el problema de analizar esos temas banales o superficiales? El problema es que son tan visibles que no los vemos. Hay un cuento de Poe, del cuentista norteamericano, La carta robada, que para Krakauer era la expresión más característica de lo que él quería decir. Es un cuento policial en el cual los policías no encuentran una carta escondida, porque está a la vista de todos. Y Krakauer señala esto: lo más difícil de hallar es lo que tenemos inmediatamente delante de la vista. Y hay que crear una metodología de análisis para ver lo que no vemos, porque es muy visible. Como ustedes habrán visto, las imágenes de Krakauer tienen que ver centralmente con lo visual. El problema es cómo mirar los objetos. Krakauer era arquitecto de profesión, una profesión que no le gustaba practicar en términos profesionales, pero que sí convirtió en base de un mecanismo de lectura de la gran ciudad. El problema para él es cómo leer los escenarios urbanos, cómo recorrerlos, cómo hacer un viaje por la gran ciudad. El otro ámbito del que se ocupó es el cine, también un ámbito ligado a lo visual, centralmente ligado a lo visual. Son dos formas estéticas vinculadas al mismo tiempo con esa forma de percepción que Krakauer y luego Benjamin, en el conocido ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero Krakauer lo había desarrollado primero, llamaban dispersión, o podría traducirse también distracción. La idea en Krakauer es cómo leer los edificios de las grandes ciudades, cómo leer las calles, para lo cual el cine había aportado una herramienta fundamental. Cómo leer aquellos escenarios por los que circulamos moviéndonos y distraídos, es decir, cómo aprender a verlos.
Hay un ensayo muy temprano de Benjamin que lleva el título Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje del hombre. Benjamin se refería allí a la naturaleza y al acto de nombrar. Él decía, Benjamin, que los hombres habían redimido a la naturaleza de su mutismo, de su carácter mudo, al darles un nombre. Krakauer trata de hacer esto mismo con el ámbito de la ciudad. El historiador que redime a la gran ciudad, la redime al darle un lenguaje. Es decir, los escenarios de las grandes ciudades son impersonales, son mudos. El problema es cómo leerlos y cómo desarrollar un lenguaje para interpretar los edificios que son jeroglíficos y para los cuales necesitamos una clave. Uno de los ensayos tempranos más importantes de Krakauer lleva como título Calles sin recuerdo. Él creía, y es una idea que va a retomar Benjamin en el trabajo sobre los pasajes de París, creía que las calles de las grandes ciudades borran su propia historia, no tienen recuerdo, ¿sí? Son superficies que no permiten ir detrás de lo visible o que vuelven muy difícil la búsqueda de una historia. El analista, el historiador que el ensayista, que trata de leer la gran ciudad un poco a la manera del psicólogo. Recordemos que Freud había dicho que el psicoanalista se ocupa de cuestiones triviales, banales. Tiene que conseguir que los edificios superen el trauma que los enmudece y que los edificios hablen, ¿sí? Que las calles de las ciudades cuenten una historia, la historia que está sedimentada, que está sumergida detrás de esa superficie. El género con el que se encuentra más identificado Krakauer es el ensayo. Y pensaba que todo gran ensayista es un exiliado, es alguien que no pertenece a la cultura, es alguien que mira su propia cultura, como si fuese un extranjero. Años antes del exilio, Krakauer vivió la mayor parte de su vida exiliado, ya desde los comienzos del nazismo. Años antes del exilio, Krakauer ya pensaba que el exilio es una experiencia teórica fundamental. Solo podemos entender nuestra propia cultura si la miramos como aquel que no pertenece a ella y que viene desde fuera. Tenemos que desarrollar de algún modo esa metodología. Decía Krakauer que todos los grandes historiadores, desde Tucídides, fueron exiliados. Hay en esta visión de la propia cultura como si uno fuera un viajero dos partes que le preocupan a Krakauer. Por un lado, cómo aprender uno mismo a mantener una cierta lucidez para no caer en el automatismo. Es decir, cómo aprender a ver la gran ciudad sin dejarse engañar por su superficie. El segundo problema es cómo conseguir que el gran público, que los lectores, que las masas salgan de esa situación de parálisis, de inmovilidad y también aprendan a leer su propia cultura. Krakauer es un ensayista bastante atípico de su época. Él estaba muy vinculado con Benjamin, con Adorno, con Horkheimer, con Bloch, pero tenía una gran diferencia con ellos. Él es el más antiacadémico de ellos, porque el ámbito para el cual escribía Krakauer era el de un diario de una gran tirada, uno de los diarios más importantes de la República de Weimar, y siempre pensó en términos del gran público. Sabemos que Benjamin, a partir de 1924, comienza a escribir para grandes diarios y comienza a cambiar su lenguaje. Y eso es lo que aprendió de Krakauer, en buena medida.
Adorno es un autor muy original, muy profundo, pero también muy arduo de leer. Krakauer es alguien que se preocupa por ver en qué medida es posible que el gran público desarrolle mecanismos de extrañamiento con la propia cultura. Y ese efecto es para él fundamental. El ámbito en el que trabajaba Krakauer es el periodismo. Y el problema para él es cómo romper con un periodismo que domesticaba a las masas, que volvía pasivas a las masas, que hacía que los habitantes de Berlín, de Frankfurt, no aprendieran a romper con su modo de ver la vida cotidiana. Algunos de ustedes conocerán el famoso ensayo de Benjamin sobre el narrador. Benjamin habla allí sobre la muerte de la narración tradicional y sostiene que la muerte del cuento tradicional está muy vinculada con la expansión de los periódicos. Y para Benjamin es un hecho la muerte de la narración. Ya no se puede contar historias después de la Primera Guerra Mundial. Es una idea muy próxima a la de Krakauer. Él pensaba que solo podemos usar aquellos medios estéticos que son los de nuestra época. En nuestra época, la forma más expandida es la del periódico, piensa Krakauer. En una época de grandes periódicos en Alemania, de grandes suplementos culturales, uno de los cuales dirige el propio Krakauer, la Frankfurter Zeitung. Y él cree que el problema no es volver a formas tradicionales de una manera nostálgica. Hay que revolucionar el ensayo periodístico para convertirlo en un instrumento que influya sobre las masas en términos políticos, en términos filosóficos y en términos estéticos. Es decir, hay que trabajar sobre la forma del artículo periodístico para convertirlo en una herramienta de influencia sobre las masas. Hay un método alegórico de construir el artículo periodístico en Benjamin. En Krakauer. Como en Benjamin. En Krakauer la alegoría es una forma fundamental. ¿Cómo se puede convertir a la alegoría en un recurso del artículo periodístico? Krakauer pensaba que era posible hacerlo y lo puso en práctica recurrentemente. A través de un pensamiento en imágenes. La imagen también, la fórmula la reconocemos por Benjamin, Denkbilder, imágenes de pensamiento. Bueno, también Krakauer, ya en los años 20, se había apoyado en esta idea. Usar el periodismo como alegoría implica usar imágenes que rompan con el carácter meramente informativo del periodismo y que esas imágenes que rompen con el continuum del artículo periodístico habitual vuelvan extraña a la propia cultura. Doy unos pocos ejemplos antes de hablar de Benjamin de cómo conseguía este efecto Krakauer. El libro de Krakauer sobre los empleados es uno de los grandes ensayos alemanes del siglo XX. Primero apareció como una serie de artículos en el diario para el que trabajaba Krakauer, la Frankfurter Zeitung, y luego apareció como libro. Ya el subtítulo de los empleados trata de producir un efecto de extrañamiento. Es Aus dem neuesten Deutschland, de la Alemania más reciente. Es un título sacado de los informes periodísticos. Pero los informes periodísticos decían de la África exótica, o del este europeo, o de Latinoamérica. El Aus, desde, marcaba una distancia. Krakauer, irónicamente, les está hablando a los berlineses sobre cómo es Berlín. Y les está hablando de Berlín como si fuese algo que está muy lejos. ¿Sí? Algo que nunca vieron, algo que nunca notaron.
Krakauer tiene una relación muy mala con Brecht, pero el recurso es muy brechtiano. Es extrañar, volver extraña la vida cotidiana de todos los días, lo que vemos todos los días, para que se vuelva inaceptable. Hay una metáfora que va recorriendo todo el libro, Los empleados, y es la metáfora del viaje. Él dice que hacer un viaje por las empresas en las que trabajan los empleados, circular por los cines a los que van de noche, recorrer los lugares a los que van a bailar de noche, es una empresa más peligrosa que un viaje por la jungla africana. Y el primer capítulo del libro se llama Territorio Desconocido. El territorio desconocido es el nuestro, porque tenemos automatizado el modo de verlo. Hay una serie de correlaciones entre esto que hemos visto en Krakauer y la metodología de Benjamin. En Benjamin, como sabemos, tiene una presencia sustancial el viaje. En su propia biografía era alguien que no podía permanecer mucho tiempo en un solo lugar, alguien movido por como decía él, la sed frenética de viajar. Y para él viajar implicaba dos cosas. Por un lado, ver las otras culturas con la mirada del exiliado, aquel que viaja a Moscú, a Ibiza, a Nápoles, a Marsella o a París, para comprender lo desconocido, con una mirada que no es la mirada automatizada del turista. Y la segunda estrategia de Benjamin es proyectar su propio ámbito de origen a lo exótico. Conocemos muchos de los textos en este sentido. La crónica de Berlín que escribió Benjamin en 1932 y que apareció muchos años después de su muerte, o La infancia en Berlín en 1900, son dos tentativas para colocar el ámbito de su infancia en una distancia prácticamente que es la de lo exótico. Hay un término que el joven Lukács había empleado en la teoría del romance, un libro que fue traducido no hace mucho al portugués. Lukács hablaba del sujeto moderno como un sujeto desamparado. En alemán es muy literal, es alguien que no tiene techo, obdachlos. Los habitantes de las grandes ciudades, decía Krakauer también, somos espiritualmente desamparados, no tenemos un parámetro de orientación. De allí que le gustara tanto a Krakauer como a Benjamin la figura del flaneur, aquel que camina sin tener un punto de orientación preciso. Es una imagen muy ensayística. Montaigne, hablando de su propia práctica, él decía que él iba caminando, tanteando las cosas, ¿sí? Porque no sabía el recorrido, no sabía por dónde iba a caminar. Iba ensayando, ¿sí? Y esto es algo que le fascinaba a Benjamin, el hecho de no tener un recorrido previo, por lo tanto, ir probando cómo se hacen las cosas. Es un viaje, pero es un viaje sin un itinerario. Uno va recorriendo la propia cultura, sin preconceptos, tratando de eliminar esos preconceptos. Hay un pasaje donde Montaigne dice: yo tengo un amigo mío que es muy bueno, pero demasiado aristotélico. Benjamin y Krakauer tenían esta relación con el marxismo. Les parecía que el marxismo era fundamental, pero que el marxismo en su versión dogmática colocaba la realidad dentro de fórmulas. Y ellos preferían ensayar en su búsqueda de cómo entender la realidad de su tiempo. Benjamin hizo en relación con esto dos cosas. Por un lado, a la hora de comprender la historia, lo que hacía es espacializarla. Por ejemplo, él quiso contar su biografía y para eso dibujó un mapa. Y él decía que el mapa era un laberinto, no se entendía muy bien. Pero solo una forma espacial,
como la de un mapa, podía contar una biografía. Infancia en Berlín es un libro autobiográfico que no tiene la forma de un recorrido lineal, ¿sí? Que no tiene una lógica del tiempo. Es un montaje, es una espacialización de episodios de su infancia. Hay otra estrategia que usaba Benjamin y que recuerda lo que dijimos acerca de Krakauer. Benjamin también quería historizar el espacio, es decir, ver un escenario, París, capital del siglo XIX, Berlín hacia 1900, y hacer que los edificios y las calles cuenten una historia. El escenario de la gran ciudad, el escenario de la gran ciudad capitalista, es un escenario del esplendor, ese mismo término, Glanz, que usaba Krakauer. ¿Para qué sirve el esplendor de la gran ciudad? Para que no nos preguntemos por la historia, para que nos deslumbren las luces, los edificios, los proyectos urbanísticos, los proyectos militares y policiales de represión, y no veamos las contradicciones que están detrás de esos grandes proyectos. Como muchos de ustedes saben, Benjamin dedicó años a analizar el París del Segundo Imperio, en París. Sobre todo el gran proyecto urbanístico del barón de Haussmann, que borró totalmente la París medieval. En París quedan menos de 10 edificios de la París medieval, porque el barón de Haussmann borró totalmente esas huellas, modernizando a París, con un solo propósito fundamental: el hecho de que fuera mucho más sencillo reprimir la construcción de barricadas. Las diagonales de París fueron construidas con ese objetivo, que las partidas policiales llegaran muy rápido a los focos de rebelión, de insurrección popular. Haussmann llamaba a su propio proyecto embellecimiento estratégico. Es como lo moralmente rosa, es una contradicción. Está lo estratégico, el proyecto policial y militar de represión después del 48 en París. Y está el elemento estético, el esplendor. El esplendor sirve para borrar la historia y para borrar la represión, para borrar, y esto se puede entender también en un sentido psicoanalítico, la represión y las cicatrices que están en la base. Benjamin se preguntaba, con el instinto de un viajero, si no existen ciudades donde la historia es visible. Y eso es lo que Benjamin encontraba en Nápoles. Decía, Nápoles es exactamente lo contrario de París o de Berlín. En Nápoles todo muestra la historia, todo está sin terminar. No hay un límite preciso entre adentro y afuera. La arquitectura en Nápoles es porosa. La palabra porosidad es una palabra que se volvió fundamental en toda la obra tardía de Benjamin. El problema es cómo volver porosa a la gran ciudad, es decir, cómo conseguir que esa gran ciudad, que es una superficie, París, Berlín, Buenos Aires, San Pablo o cualquier ciudad o cualquier megalópolis contemporánea, que trata de borrar la historia, ¿cómo es posible que la cuente? Es decir, que comience a hablar su propia historia. El instrumento para Benjamin también era alegórico. Él decía que detrás de toda superficie de represión hay una naturaleza mortificada, una naturaleza reprimida. Y Benjamin aplica la misma estrategia ensayística que había aplicado Krakauer, es mostrar la ciudad como una naturaleza. Hay un fragmento muy sutil en la crónica de Berlín de Benjamin, donde habla de una tormenta en Berlín, y dice que en ese momento Berlín parecía la jungla, parecía la selva. Él decía, y les leo el pasaje, en medio de las calles asfaltadas de la ciudad se sentía a merced de fuerzas naturales, una selva entre árboles gigantes.
nunca había estado más desamparado que en esa avenida de Berlín. Uno de los autores favoritos, si no el autor favorito, de Benjamin es Baudelaire. Baudelaire ya había dicho que los peligros de la pradera o del bosque norteamericano, de las novelas de Fenimore Cooper, no son nada comparados con los peligros que representa para el hombre moderno vivir en la gran ciudad. Dumas, el novelista francés, escribió una larga novela policial con el título de Los Mohicanos de París. La idea es hacer esa superposición, es decir, el escenario salvaje, la jungla, es la gran ciudad. Y detrás de ese escenario hay algo reprimido, hay una naturaleza reprimida. Benjamin como Krakauer pensaban que la gran ciudad capitalista es una apariencia, es un fetiche, y allí el uso del término de Marx. Parece una cosa, parece esplendor, brillo, lujo, y detrás tiene otra cosa. Y esa cosa es natural y es histórica, y eso es lo que debería salir a la superficie para hablar. Hay una fascinación en Benjamin por lo subterráneo, por lo que está debajo de las superficies. En el proyecto sobre los pasajes se preguntaba Benjamin cómo debería actuar un historiador. Y decía que un historiador es como un geólogo que baja a capas más profundas de la tierra para encontrar la historia. Las superficies son un resultado. Habría que leer la historia descendiendo a capas más profundas. Y en otro momento compara la tarea del historiador con un arqueólogo que saca fragmentos rotos a la superficie para tratar de darles un sentido. En el estudio sobre los pasajes de París, Benjamin trata de mostrar París como una superficie construida por encima de una red de catacumbas y de galerías subterráneas. Y quiere hacernos bajar para hacer un viaje por esa París subterránea. Porque en ese ámbito subterráneo se movían los insurrectos, los rebeldes, las sociedades secretas, los conspiradores. La superficie era el éxito y el gran proyecto urbanístico, pero había algo debajo de esa superficie. De allí la fascinación de Benjamin por el metro. Él decía que la estructura del metro en París es de algún modo esa estructura de algo que está moviéndose por debajo, que viaja debajo de la superficie. Y el metro es una metáfora del rebelde que hace una práctica subterránea y que quiere ir demoliendo desde abajo la estructura de la gran ciudad. Es llamativo que Benjamin use como metáfora nuevamente, como Krakauer, al psicoanálisis. Freud había dicho que la conciencia es una superficie engañosa. Y lo que tiene que hacer el psicoanalista es ir por debajo de esa superficie y analizar el subconsciente, que es una red como la del metro, una red como la de las catacumbas subterráneas. De algún modo piensa Benjamin que el inconsciente de las masas es una red subterránea donde aparece oculta la utopía. Hay un pasaje de el libro de los pasajes donde Benjamin compara al laberinto de la gran ciudad con la estructura de la conciencia y dice: es un laberinto de casas donde en algunos lugares ocultos aparecen lugares de acceso a los infiernos. Estos infiernos están llenos de lugares insignificantes donde maduran los sueños. Es decir, la superposición entre la estructura urbanística, la teoría marxiana de la historia y el psicoanálisis freudiano. Hay un tercer punto que se podría mencionar y es la narración autobiográfica.
Benjamin se preguntaba cómo es posible escribir una autobiografía y respondía en Crónica de Berlín que si alguien tiene que escribir su autobiografía, tiene que actuar como alguien que está cavando, ¿sí? Que está buscando debajo de la superficie. Alguien que escribe su biografía es una especie de geólogo, ¿sí? Que sabe que detrás de lo visible, en lo que está bajo tierra, aparecen elementos fundamentales que deberían ser sacados a la superficie. Podríamos decir que Infancia en Berlín es un trabajo arqueológico. Benjamin saca fragmentos rotos de su propia infancia, los presenta ante la superficie y querría hacer una suerte de psicoanálisis social de esos fragmentos, para que los fragmentos hablen. No es él el que habla por ellos, sino que ellos deberían tener una voz, como los edificios, para cargar. Michel Levy, en su libro Aviso de incendio, sobre las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, decía que el proyecto de Benjamin en las tesis sobre el concepto de historia era tomar distancia de la época contemporánea, no para olvidarse de ella, sino para indagar sus causas subterráneas. Hay una imagen que a Benjamin lo fascinaba, y es la imagen de la catábasis. La catábasis es el descenso a los infiernos en el mundo clásico para hablar con los muertos. Se practicaba una ceremonia para que los muertos hablen. Ese es el trabajo del historiador. El historiador sabe que hay una historia superficial, la historia de los vencedores, la historia oficial, y que hay una historia de las víctimas. Habría que descender a esa capa profunda para que las víctimas de alguna manera hablen, y hablen ellas, no hablemos nosotros en su nombre. Benjamin escribió un exposé, un resumen del trabajo de los pasajes en 1935, con el título de París, capital del siglo XIX. Allí emplea como epígrafe una frase de Michelet, del historiador francés, que dice: cada época sueña la siguiente. Benjamin interpreta esta frase en el sentido de que ese sueño que existe en toda época, cada época está soñando la próxima, une el futuro con un pasado muy remoto, que está de una manera subterránea en nuestra conciencia. Benjamin lo vinculaba con muchas cosas, con el comunismo primitivo del que había hablado Engels, con el matriarcado del que había hablado